Hay momentos en la vida en que el mundo decide mostrarte exactamente lo que piensa de ti. No con palabras directas, no con una declaración abierta, sino con una pausa, con una mirada, con la manera en que alguien decide que tú no puedes ser lo que claramente eres. Sarah Boateng llevaba 4 años trabajando en el Gran Hotel Palacio Real de Barcelona. 4 años llegando puntual, haciendo su trabajo con una precisión que sus supervisores anotaban en los informes, pero que raramente traducían en reconocimiento real. 4 años siendo la mujer del uniforme azul marino que empujaba el carrito de limpieza por los pasillos de mármol del hotel de 5 estrellas más importante de la ciudad. Ese miércoles por la mañana, un hombre llegó al hotel. Un hombre cuya llegada hizo que el director se pusiera el traje nuevo, que el equipo de recepción se reordenara nerviosamente, que los botones se movieran con una energía diferente a la habitual. Un hombre que representaba una inversión potencial de varios millones de euros para el grupo hotelero y que solo hablaba en mandarín. El director del hotel, Rodrigo Palomares, entró en pánico. No había ningún miembro del personal que hablara mandarín, ninguno que el director conociera, ninguno que él hubiera considerado que podría tenerlo. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos dejó a Rodrigo Palomares sin palabras, al multimillonario con una sonrisa que lo decía todo y a Sarah Boateng con algo que llevaba 4 años esperando demostrar sin que nadie le hubiera preguntado jamás si podía. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre un hotel y un momento de crisis. Es sobre lo que ocurre cuando las suposiciones que hacemos sobre las personas nos persiguen hasta el lugar donde menos lo esperamos. El Gran Hotel Palacio Real de Barcelona era el tipo de establecimiento donde cada detalle había sido diseñado para comunicar excelencia. Las columnas de mármol en el vestíbulo principal, las lámparas de cristal que colgaban del techo a 6 metros de altura, las flores frescas que se reponían cada mañana en los jarrones de la entrada. Era un hotel donde los huéspedes esperaban perfección y donde el personal había aprendido que la perfección visible era solo una parte del trabajo. La otra parte, la invisible, era la que hacía funcionar todo lo demás. Sarah Boateng era parte de esa parte invisible. Había nacido en Accra, Ghana, 32 años atrás, hija de una profesora de lenguas y un ingeniero. Desde pequeña creció en una casa donde los idiomas eran tratados como herramientas valiosas, como llaves que abrían puertas que de otra manera permanecían cerradas. Su madre hablaba inglés, francés y tui con la misma fluidez con que respiraba. Su papá leía en 4 idiomas. Sarah había heredado esa capacidad con una intensidad que sorprendía incluso a sus propios padres. A los 18 años, Sarah obtuvo una beca para estudiar filología y lingüística en la Universidad de Barcelona. Se especializó en lenguas asiáticas orientales, con enfoque particular en el mandarín estándar, el putonghua, que estudió durante 6 años con una dedicación que sus profesores calificaron de excepcional. Completó un año de intercambio en la Universidad de Pekín. Volvió a Barcelona con una fluidez en mandarín que pocos hablantes nativos habrían cuestionado. Pero la vida después de la universidad no siguió el camino que Sarah había imaginado cuando estudiaba. La crisis económica de aquellos años, la dificultad para encontrar trabajo en su campo especializado, la necesidad de pagar un alquiler en una ciudad cara, la hicieron tomar decisiones prácticas que no eran las que había soñado. El trabajo en el hotel llegó a través de una amiga, como solución temporal, que luego se fue extendiendo mes a mes hasta convertirse en 4 años. Sarah nunca dejó de estudiar. En sus días libres seguía leyendo en mandarín, veía películas en ese idioma, mantenía correspondencia con amigos en China que conoció durante su año de intercambio. Su mandarín no se había oxidado, seguía siendo preciso, fluido, con el acento correcto y la musicalidad particular que distingue a un hablante verdaderamente formado de alguien que solo ha aprendido frases básicas. Pero en el Gran Hotel Palacio Real de Barcelona, Sarah era la mujer del carrito de limpieza. Eso era todo lo que el director veía cuando la miraba. Eso era todo lo que el sistema del hotel había registrado de ella en 4 años. Rodrigo Palomares llevaba 8 años como director del establecimiento. Era un hombre de 52 años, traje oscuro, cabello gris perfectamente peinado, la clase de presencia que los hoteles de lujo cultivan en sus directivos porque comunica autoridad y confianza a los huéspedes. Era eficiente en su trabajo, conocía los protocolos,
Manejaba al personal con la distancia calculada de quien sabe que la familiaridad excesiva complica la jerarquía. No era el tipo de persona que hiciera comentarios en voz alta sobre ningún miembro de su personal. No era el tipo de persona que hacía comentarios en voz alta. Pero había una manera en que Rodrigo Palomares miraba a ciertos miembros del equipo que decía sin palabras dónde los ubicaba en su mapa mental del mundo. Y Sarah Boateng llevaba 4 años siendo invisible en ese mapa de maneras que eran difíciles de probar, pero imposibles de no sentir. Ese miércoles de marzo, todo eso iba a cambiar. Wei Long Feng aterrizó en el aeropuerto del Prat a las 9 de la mañana procedente de Shanghái. Era un empresario de 61 años, fundador de uno de los grupos de inversión inmobiliaria más importantes de Asia Oriental, con intereses en Europa que en los últimos años se habían expandido significativamente. Su equipo había contactado al Gran Hotel Palacio Real 3 semanas antes para reservar la suite presidencial durante 5 días. El propósito del viaje incluía reuniones con varios grupos hoteleros españoles sobre una posible adquisición de propiedades en la costa mediterránea. El grupo de Rodrigo Palomares era uno de los candidatos. Eso explicaba el traje nuevo, eso explicaba la energía diferente en el vestíbulo esa mañana. Lo que Rodrigo no había previsto era el detalle que su asistente le comunicó 40 minutos antes de la llegada del señor Wei. Un detalle que estaba en el perfil del huésped desde el principio, disponible en el sistema de reservas, perfectamente visible para cualquiera que hubiera prestado atención. El señor Wei Long Feng no hablaba español, tampoco inglés, se comunicaba exclusivamente en mandarín, con un intérprete personal que en esta ocasión, por razones de agenda, no vendría hasta el día siguiente. Rodrigo Palomares leyó esa información y sintió algo que en su vocabulario profesional no tendría nombre, pero que en términos precisos era pánico. Los siguientes 40 minutos fueron los más frenéticos que el personal de recepción del Gran Hotel Palacio Real de Barcelona recordaría en mucho tiempo. Rodrigo convocó a su asistente, a la jefa de recepción y al responsable de relaciones con huéspedes en su despacho y les presentó el problema con la urgencia de quien siente que un trato de varios millones de euros está a punto de derrumbarse por una cuestión de comunicación. Nadie en ese despacho hablaba mandarín. La jefa de recepción conocía inglés y francés. El responsable de relaciones con huéspedes tenía algo de italiano y alemán básico. El asistente de dirección hablaba inglés con fluidez, pero su conocimiento del chino se limitaba a poder pedir comida en un restaurante cantonés, que no es mandarín estándar y que además habría sido insuficiente para una conversación de negocios de cualquier nivel. Rodrigo ordenó buscar en todos los registros del personal, los 300 y pico de empleados del hotel, si alguien tenía conocimiento de mandarín en su ficha. El proceso llevó tiempo, porque el sistema de recursos humanos no estaba diseñado para filtrar por idiomas adicionales que los empleados pudieran conocer, pero que no fueran relevantes para su posición contratada. Mientras tanto, también intentaron contactar a servicios externos de interpretación en Barcelona, pero los que podían ofrecer a alguien disponible en menos de 1 hora cobraban tarifas que el asistente tuvo que consultar con Rodrigo 2 veces para asegurarse de que había leído bien los números. Fue durante esa búsqueda acelerada cuando uno de los empleados de recepción recordó algo. No estaba seguro, era más una intuición que un dato concreto. Había escuchado a una de las camareras de planta hablando una vez por teléfono en un idioma que no reconoció, algo que sonaba asiático, algo con una musicalidad particular que no encajaba con ninguno de los idiomas europeos que conocía. No recordaba el nombre con certeza, creía que era la del 3er piso, la de origen africano. La descripción llegó a oídos de la jefa de recepción, que la llevó a Rodrigo. Rodrigo procesó la información con la expresión de quien quiere creer algo, pero que no puede del todo. Una camarera de planta, africana, hablando un idioma que sonaba asiático. La conexión le parecía tan improbable que tardó un momento más del necesario en decidir si valía la pena investigarla. Un momento que dijo sin que él fuera consciente de ello, más sobre sus suposiciones que sobre la plausibilidad real de la situación. Finalmente, dio la orden de encontrarla. Sara estaba en el 4.º piso, terminando de preparar una habitación que tenía que quedar lista antes del mediodía. Escuchó su nombre en el intercomunicador del hotel con una entonación que le indicó que no era una llamada rutinaria. Bajó en el elevador de servicio con el uniforme puesto, el cabello recogido, preguntándose qué podría haber ocurrido.
Cuando entró al despacho del director y vio a Rodrigo Palomares, a su asistente, a la jefa de recepción y al responsable de relaciones con huéspedes, todos mirándola con esa mezcla particular de esperanza y escepticismo, entendió que algo inusual estaba pasando. Rodrigo le preguntó, con una incomodidad visible que intentaba disfrazar de profesionalismo, si era verdad que ella hablaba mandarín. Sara no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque en ese segundo procesó 4 años de invisibilidad, 4 años de ser el uniforme y el carrito y la habitación limpia, 4 años de un sistema que nunca le había preguntado qué más era además de su función en ese edificio, y sintió algo que era una mezcla de ironía y una calma que venía de muy adentro. Dijo que sí, que había estudiado filología y lingüística con especialización en mandarín estándar, que había vivido 1 año en Pekín, que su nivel era fluido. El silencio que siguió en ese despacho duró exactamente 3 segundos, pero en esos 3 segundos pasaron muchas cosas en las expresiones de las personas presentes que Sara observó con una claridad que nunca olvidaría. Rodrigo Palomares la miró de una manera diferente a como la había mirado en 4 años, no mejor necesariamente, diferente, como quien reajusta una imagen que estaba mal enfocada desde el principio. Y en ese reajuste estaba implícita toda la historia de por qué había sido necesario ese momento de pánico para que él viera lo que siempre había estado ahí. El señor Wei Longfeng llegó al hotel 40 minutos después. El vestíbulo del Gran Hotel Palacio Real de Barcelona estaba preparado para una llegada importante. El equipo de recepción en posición, Rodrigo Palomares esperando junto a la entrada con esa postura que los directores de hotel de 5 estrellas desarrollan con los años para comunicar bienvenida y autoridad simultáneamente. Las flores frescas en los jarrones, la luz del atardecer entrando por los ventanales hacia el mármol del suelo. Y Sara Boteng, de pie junto al director del hotel, con su uniforme azul marino de camarera, porque no había tiempo de cambiarla a nada más representativo, y porque en cualquier caso Rodrigo tampoco había pensado en esa posibilidad hasta que su asistente lo señaló y ya era demasiado tarde. Wei Longfeng entró con 2 asistentes, equipaje de mano discreto y elegante, la presencia tranquila pero densa de quien no necesita hacer ningún esfuerzo para que los demás noten que ha llegado. Era un hombre de complexión media, cabello gris, ojos inteligentes que procesaban el espacio a su alrededor con la rapidez de alguien acostumbrado a tomar decisiones en fracciones de segundo. Rodrigo se adelantó con la mejor versión de su sonrisa profesional y comenzó a hablar en inglés, asumiendo que algo de esa lengua llegaría, aunque el perfil indicara lo contrario. Los asistentes del señor Wei lo miraron con una cortesía que no confirmaba comprensión. Wei Longfeng escuchó los primeros segundos y luego respondió en mandarín con una frase breve y directa. Rodrigo sonrió de nuevo, la sonrisa de alguien que no ha entendido nada, pero que no quiere que se note. Fue en ese momento cuando Sara dio un paso al frente. Lo que ocurrió a continuación fue uno de esos instantes que las personas que lo vivieron describirían después de maneras ligeramente distintas, porque cada uno lo vivió desde un ángulo diferente y con un bagaje diferente, pero que en esencia fue lo mismo para todos. Sara Boteng, con su uniforme de camarera del Gran Hotel Palacio Real de Barcelona, se dirigió al señor Wei Longfeng en mandarín que no necesitó presentación, que no necesitó advertencia, que simplemente fue fluido, preciso, con la entonación correcta de una hablante formada, con el tipo de registro apropiado para una conversación formal entre un huésped importante y una representante del hotel. Le dio la bienvenida al hotel, le explicó que el director lamentaba que su intérprete habitual no pudiera estar presente hasta el día siguiente. Le preguntó si el señor Wei tenía alguna preferencia inmediata sobre su habitación, si el viaje había sido cómodo, si había algo que el hotel podía hacer para hacer su llegada más cómoda. Wei Longfeng la miró, no con sorpresa exactamente. Era un hombre que había vivido demasiado para que los giros inesperados de la realidad lo descolocaran completamente, pero había algo en su expresión, una atención genuina que antes no estaba, que indicaba que Sara había hecho algo más que resolver un problema de comunicación. Le respondió, preguntó cómo había aprendido mandarín. Sara le explicó brevemente.
la Universidad de Barcelona, la especialización en lenguas orientales, el año en Pekín. Wei Longfeng escuchó y luego dijo algo que hizo que uno de sus asistentes esbozara una sonrisa discreta. Dijo que el acento de Sara era mejor que el de muchos intérpretes que había utilizado en Europa, y que era la primera vez en varios viajes a España que alguien del personal de un hotel le hablaba en su idioma sin que él tuviera que pedirlo. Rodrigo Palomares estaba de pie a 1 metro de esa conversación, escuchando sonidos que no podía descifrar, observando un intercambio que ocurría completamente fuera de su control y su comprensión, con la expresión de quien está procesando en tiempo real la diferencia entre lo que creyó que tenía y lo que realmente tiene. Lo que él tenía, lo que siempre había tenido, era a Sara Boteng, y no lo había sabido porque nunca lo había preguntado. Los asistentes del señor Wei comenzaron a coordinar el equipaje. Rodrigo intentó reincorporarse a la conversación, mirando a Sara cada vez que Wei decía algo, esperando la traducción con una dependencia que era completamente nueva en su relación con esa empleada. 4 años de ser el director y ella la camarera, y en ese vestíbulo de mármol, el equilibrio de quién necesitaba a quién había cambiado de manera tan repentina que la inercia aún no lo había registrado del todo. Mientras acompañaban al señor Wei hacia el elevador principal, Rodrigo se inclinó brevemente hacia Sara y le preguntó en voz baja cómo se decía en mandarín que el hotel estaba completamente a su disposición para lo que necesitara. Sara se lo dijo. Rodrigo lo repitió. Mal. Sara lo corrigió con paciencia. Rodrigo lo intentó de nuevo, mejor esta vez. Wei Longfeng escuchó el intento del director y respondió con una frase corta y una expresión que Sara tradujo para Rodrigo con una calma absoluta. Le dijo que el señor Wei apreciaba el esfuerzo. Luego añadió, porque era la traducción correcta y la precisión era parte de su formación, que el señor Wei también había dicho que era evidente que el hotel sabía dónde guardaba sus mejores recursos. Y mientras el elevador se cerraba y Rodrigo Palomares se quedaba en el vestíbulo con esa frase flotando en el aire entre él y Sara, en el silencio que siguió estaba todo lo que ese momento había expuesto. No solo sobre ese hotel y ese director, sino sobre todos los sistemas y todos los lugares donde hay personas que llevan años siendo invisibles porque nadie les ha preguntado quiénes son. Esa tarde, después de que el señor Wei quedó instalado en la suite presidencial, y los primeros protocolos de bienvenida estuvieron completados, Rodrigo Palomares convocó a Sara a su despacho por segunda vez en el mismo día. La conversación que tuvieron fue diferente a cualquier otra que hubieran tenido antes, no porque Rodrigo de repente se convirtiera en alguien diferente a quien era, sino porque había algo en la realidad de lo que había ocurrido esa mañana que hacía imposible continuar como si nada. Un hombre de negocios de varios millones de euros había llegado a su hotel, y la única persona capaz de comunicarse con él era una mujer a quien el sistema del hotel había clasificado exclusivamente como personal de limpieza durante 4 años. Rodrigo le preguntó por qué no había mencionado sus competencias lingüísticas cuando fue contratada o en algún momento posterior. Sara le respondió con la honestidad tranquila de alguien que ha tenido tiempo de pensar en esa pregunta mucho antes de que nadie se la hiciera. Le dijo que lo había incluido en su currículum cuando aplicó al puesto, que estaba en su ficha de personal desde el primer día, que nunca nadie le había preguntado, y que ella había aprendido, en ese trabajo y en otros, que hay ciertos tipos de personas a las que el sistema no espera encontrar con ciertas habilidades, y que cuando esas personas las ofrecen sin que se las pidan, la respuesta habitual no es aprovecharlas, sino cuestionarlas. Rodrigo no respondió de inmediato. Sara continuó. Dijo que no lo decía con amargura, lo decía porque era verdad, y porque si algo bueno podía salir de ese día, era que alguien con la capacidad de cambiar algo en ese hotel entendiera exactamente lo que había ocurrido. No solo la crisis de comunicación con un huésped, sino los 4 años que la habían precedido. Lo que Rodrigo Palomares hizo en las semanas siguientes fue imperfecto, como son imperfectas la mayoría de las respuestas institucionales a las verdades que las incomodan, pero hizo algo. Encargó una revisión de los perfiles de todos los empleados del hotel, no solo para identificar competencias lingüísticas no registradas, sino para entender qué otras capacidades y formaciones el sistema había ignorado porque no encajaban con la categoría laboral asignada.
Los resultados fueron lo suficientemente sorprendentes como para que el informe final quedara guardado en el despacho de Rodrigo durante varios días antes de que decidiera qué hacer con él. Sara recibió una asignación adicional como coordinadora de comunicación para huéspedes de habla china con una compensación económica correspondiente. No fue un ascenso formal inmediato, no fue la solución perfecta que el momento merecía, pero fue un reconocimiento de algo que existía siempre y que el hotel había ignorado por razones que no tenían nada que ver con la competencia de Sara y todo que ver con la manera en que había sido percibida. El señor Wei Longfeng pasó 5 días en el hotel. Tuvo varias reuniones con el grupo hotelero durante esa semana. Sara estuvo presente en 2 de ellas como facilitadora de comunicación. Las negociaciones avanzaron. El señor Wei, antes de partir, hizo una observación al equipo directivo que quedó registrada en las notas internas de aquellas reuniones y que Rodrigo Palomares releería más de una vez en los meses posteriores. Dijo que en sus años de negocios con empresas europeas, una de las cosas que más frecuentemente obstaculizaba las conversaciones no era la diferencia de idioma, sino la diferencia de suposiciones. La suposición de quién es competente y quién no. La suposición de quién merece ser escuchado y quién solo existe para cumplir una función predeterminada. Y que los negocios que prosperan a largo plazo son los que han aprendido a cuestionarse esas suposiciones antes de que una crisis los obligara a hacerlo. Esas palabras no llegaron a todos los que deberían haberlas escuchado, pero llegaron a Rodrigo Palomares, y aunque los cambios que siguieron en ese hotel fueron graduales y a veces insuficientes, el punto de partida de esos cambios fue un miércoles de marzo en que una mujer con uniforme de camarera habló mandarín perfecto en un vestíbulo de mármol y le devolvió al sistema que la había invisibilizado durante 4 años la imagen de lo que había estado ignorando. Lo que le ocurrió a Sara Boateng en ese hotel de Barcelona no es una excepción pintoresca en un mundo que por lo demás funciona bien. Es una variante de algo que ocurre constantemente, en hoteles y oficinas y hospitales y aulas, en todos los lugares donde el primer filtro que aplicamos a las personas que vemos no es quiénes son, sino a qué categoría pertenecen según lo que podemos ver de ellas a simple vista. El racismo no siempre llega en forma de insulto, a veces llega en forma de suposición, en la certeza implícita de que ciertas personas no pueden tener ciertas cosas, que ciertos cuerpos no corresponden a ciertos conocimientos, que el uniforme que alguien lleva es el límite de lo que ese alguien puede ser. Y esa forma de racismo es especialmente persistente porque es especialmente fácil de no reconocer como lo que es. Sara tenía un currículum, tenía una formación universitaria documentada, tenía 6 años de estudio de mandarín y 1 año de inmersión en China. Tenía todo lo que cualquier sistema razonable debería haber registrado y utilizado, pero el sistema no lo vio, porque el sistema no esperaba verlo ahí. Y esa expectativa, esa ausencia de curiosidad sobre quién era realmente la persona que empujaba el carrito por el pasillo, es el problema que ninguna revisión de protocolos resolverá si no va acompañada de una pregunta más honesta sobre los mapas mentales que usamos para clasificar a las personas antes de conocerlas. Sara no necesitaba que un multimillonario llegara al hotel para que su mandarín existiera. Existía antes. Existía desde que tenía 20 años y pasaba horas en una biblioteca de la Universidad de Pekín aprendiendo los tonos de una lengua que no era la suya, pero que se convirtió en parte de quien era. El multimillonario no le dio valor a lo que ya tenía valor, solo creó las condiciones para que ese valor fuera visible para quienes habían elegido no verlo. Y esa es la pregunta que queda después de escuchar esta historia. No cuántas personas como